ese momento no había como una línea de mando clara. Yo pienso que él lo hizo porque él siempre me contaba cosas que después me dice el coronel Lora, me dice, eso es estrategia militar. Y yo, bueno, como yo no soy militar, yo no tengo por qué saberlo. Él siempre me decía, parqueamos los Catarey, saqué la batería, ponchamos las gomas. Ya. ¿Qué te contó don Hipólito Baloy, tu padre, después de ese traslado? ¿Quién lo dispuso su traslado y por qué lo trasladaron cuando lo que se estaba pidiendo era más hombres para defender el Puente Duarte? Bueno, tengo entendido que hubo como había como en la batalla del puente, había como un momento donde la gente no se sentía dirigido. Él tenía varios días, ya creo que tenía 48 horas ya de turno. A él lo relevan, no es por un traslado en sí, sino es como para que descansara. Para descansar. Y volver. Okay, bien. Y ahí es que se dispone y él encantadísimo de seguir peleando. Yo creo que si no aparece ese ángel, él siempre usaba una frase que me decía, barriguilla, pues yo tenía barriguita así, o sea, como puntuda. Y él me decía, barriguilla, yo me salvé en tablita. O sea, como que se salvó a chepa. Porque justamente cuando lo relevan a él, entonces viene el bombardeo. Fue como una cosa como de media hora. Entonces ahí, como le decía, él fue a su casa con la intención de descansar. Me comentó que el bombardeo fue terrible, que hubieron muchos lesionados en la parte del puente, que los que estaban en el turno de él fallecieron en las posiciones que le correspondían. Entonces él fue a su casa. No sé si lo hacía de chance o como porque mi padre él me decía, mira, yo enterré la ametralladora aquí, en la Pedernal, el número 27, donde él vivía. Él la guardó. La enterró prácticamente. Me dice, yo creo que hasta construyó un edificio encima de eso. Y posteriormente fue a San Cristóbal con un revólver que al final de la revolución se la regaló a mi abuela. No sé si mi abuela, cuando se recogieron las armas, pues la devolvió, pero yo sé que al final de la revolución él se lo devolvió a ella. Él volvió luego al campamento, creo que por aquí, por la zona colonial, y se mantuvo en el regimiento hasta que terminaron los procesos de negociaciones. Ya. Pero tu padre entonces no volvió al Puente Duarte después de haber colocado las patadas. No, no sé si le asignaron alguna otra función, pero él no me mencionó volver al Puente Duarte. Sí, me parece que él era muy sensible a la muerte. De hecho, mi padre, por ejemplo, si moría alguien como muy cercano, quizás él no quiso volver para no volver a recordar ese momento de los amigos, porque eran amigos los que fallecieron en el turno de él. Y estoy casi seguro que él no quiso volver por esa parte, no por temor a seguir peleando, sino como... ¿Pero eso fue una acción solo del 27 de abril o las patanas se quedaron ahí en el Puente Duarte hasta unos días más o hasta que los norteamericanos desembarcaron? Yo creo que se quedaron hasta que los norteamericanos, porque él sí siempre me recordaba mucho el tema del famoso francotirador del Molino. Bueno, había unos francotiradores en Molinos Dominicanos que disparaban hacia la zona constitucionalista. Ajá, y tenían mucha precisión. Murieron incluso niños, como consecuencia. No, él me contó que... Porque se movían y ellos no distinguían, o parece ser que no les importaba. Lo que fuera que se moviera, le disparaban. Eso me decía él. Él me decía, lo que sea que se moviera desde allí hasta lo que era lo que es la Puerta de la Misericordia. Me decía que ahí no había forma de... Y él estuvo en esa parte, él estuvo también. Él estuvo cuidando algo ahí en esa zona, pero obviamente no recuerdo los nombres de los comandos, ni cómo se llamaban los sectores, ni todo eso, pero siempre sé que él me mencionaba eso. Bueno, sí, bueno, la ciudad se organizó en comandos, había muchos comandos, había comandos con nombres de personas, había comandos con números, y era un tipo de organización de protección de la ciudad. Sí. Además de que el gobierno de Camaño su sede principal estaba en la calle El Conde, en el edificio Copelo, era donde operaba, y luego había otros lugares donde se hacían reuniones estratégicas. Sí, él volvió de guardia a esa zona, estuvo bastante cerca del edificio Copero, porque él me mencionaba siempre, y cuando nos daban unos paseos los domingos, nos enseñaba, mira, ahí estaba yo apostado cuando la revolución. Y siempre me mencionaba
el área de las Mercedes hacia el edificio Copero. Bueno, la calle Las Mercedes, que está un poco, La calle Las Mercedes. un poco más arriba. ¿Y qué otras cosas hizo tu padre después de la Revolución de Abril? Bueno, mi padre entonces ya se dedicó a la vida civil, empezó como chofer en el CEA hasta que fue creciendo y ser jefe de transportación en distintas áreas del CEA. Estuvo en Hato Nuevo, en Montellano, y finalmente ya para el año 86 estuvo en la sede central del CEA. Pero me sorprende que a él no lo hayan identificado como una persona peligrosa, por ejemplo, y no haya sido víctima en la operación limpieza después de que los norteamericanos, bueno, después de la negociación y de que finalmente Héctor García Godoy entregó el poder a Joaquín Balaguer. Mira, él cuando entregó el arma, enterró al final de la revolución, según me decía, la ametralladora, y cuando fue donde mi abuela, se llamaba Bienvenida Durán, Mimina, en Atillo, es muy posible que se haya quedado resguardado entre Atillo y San Miguel, que era la zona donde vivían sus antecesores. Por ejemplo, el señor Alejito Baloy tenía una propiedad en San Miguel, San Cristóbal, y mi abuela tenía su propiedad en Atillo, San Cristóbal. O sea, es posible que él se haya quedado ahí resguardado un tiempo. Y no fue identificado porque tampoco él no era de alto rango. Él no era de alto rango. No, él era un personaje de lo que salió a pelear en la revolución. No sé si tú sabes que a veces No, pero mi pregunta es si él en algún momento se expresó, si se protegió resguardando su punto de vista o su criterio o su participación, porque eso de que él fue el que condujo el Catarey que puso las patanas ahí en el Puente Duarte, eso fue una acción importante. Sí, pero no fue como, yo diría que no fue una acción que se hizo en base a un orden jerárquico, sino como a una estrategia militar de él. O sea, porque aunque él estaba vinculado con la persona, con Peguero, un militar que estaba de rango en ese momento como que no estaba en lo constitucional. No, ese mismo día en la mañana es que Camaño sale de una entrevista con el embajador de Estados Unidos que le dice que se entreguen, y Camaño habla con su equipo y le dice quiénes son los que están dispuestos a entregar su vida conmigo, por la patria. Y entonces él se va al Puente Duarte y él encabeza la batalla del Puente Duarte. Ahí se define el liderazgo de Camaño. Ya estaba el camión puesto cuando llegó Camaño. ¿Qué día se pone el camión entonces? El camión se puso entre el 26 y el 27 en la mañana. Ya, fue en horas de la mañana que se puso el camión. Porque llegaron a penetrar tanques. Llegaron a penetrar tanques. Y el camión se coloca en la mañana, o en la mañana del 27 o en la tarde del 26. Ya. En ese momento no había como una línea de mando clara. Yo pienso que él lo hizo porque él siempre me contaba cosas que después me dice el coronel Lora, me dice, eso es estrategia militar. Y yo, bueno, como yo no soy militar, yo no tengo por qué saberlo. Él siempre me decía, parqueamos los Catarey, saqué la batería, ponchamos las gomas. Ya. Pero hay que decir que aunque la Revolución de Abril de 1965 fue principalmente en la capital, básicamente la capital, la batalla del Puente Duarte el 27 de abril fue un elemento importantísimo para que el CEFA se diera cuenta, y los militares del CEFA, que ellos no podían avanzar. Y por eso pidieron, se entiende, y esos son los testimonios que se han dicho, y lo que se dijo oficialmente, ¿verdad?, que ellos pedían la intervención militar de los Estados Unidos. Y por eso los militares norteamericanos llegaron por la zona de San Isidro. Sí. Aparte de que llegaron otros por la zona de Jaina también, que fue donde, ya se ha dicho, Timo Pimentel lo cuenta muy claramente en su libro Identify, que dice que fue cerca del 26 que llegaron por ahí por esa zona. Sí. En embarcaciones. Sí. Y también ahí no hubo tanta resistencia en esa zona, imagino, porque es que... No, es que no hubo ninguna resistencia. Ellos no... Pero ¿cómo te explico? Mi padre, yo sé que hizo esa travesía y fue como algo tan espontáneo, como él lo contaba, porque él sí me mencionó en una ocasión a Peguero. Ya.
Lo mencionó, yo recuerdo, pues yo no me acuerdo si él le tenía como un apodo, Peguerito, algo así. El oficial con el que él se vinculaba. Con el que él se vinculaba, que al final, que yo creo que terminó desertando en un momento, incluso el señor. Él estaba como cercano a él, pero como que no había una línea de mando, por eso yo creo que a él no lo podían identificar. Bueno, se atravesó un camión ahí y punto. Ya, muy bien. Pero él tuvo muchas anécdotas, como te decía, cuando estuvo en la avanzada de Trujillo. Él me cuenta siempre que un día... me lo va a contar ahora en un momento. Vamos a hacer una pausa con Miguel Baloy y volvemos en un momento con la parte final de esta conversación. Bien, Miguel, aquí estamos con una fotografía un poco más alejada del Puente Duarte, en la zona, digamos, desde la zona occidental hacia la zona oriental, y vemos la gente que se iba acercando porque también había curiosos, pero en realidad era un equipo militar que estaba protegido y que estaba enfrentando a soldados del CEFA que estaban del otro lado. Sí, correcto. Bien, a mí me gustaría que tú me hablaras de lo que tu padre sacó como conclusión de esos acontecimientos. ¿Qué te contó tu padre sobre lo que fue la Revolución de Abril? Hoy que tanta gente ya se olvida de ese acontecimiento que fue tan importante para el establecimiento de un régimen de libertades democráticas. Habíamos salido de una dictadura. Él siempre fue muy claro en eso, en que él decía, nosotros echamos esa batalla por amor. O sea, él creyó en el amor al país, en el amor a cambio, a los cambios sistemáticos. Siempre se mantuvo muy vinculado y cerca, aunque no activo como ente político, pero sí muy cerca del doctor José Francisco Peña Gómez. Recuerdo que una vez me enseñó un libro que se lo había dedicado el doctor Peña Gómez, y recuerdo la frase que decía, para mi amigo Hipólito Baloy Perdomo, Polito, de puño y letra del doctor José Francisco Peña Gómez. En la primera página le había puesto eso él. Y él me lo enseñaba con tanto orgullo. Él le gustaba mucho leer, le gustaba mucho el tema de la astronomía, siempre relajábamos con un personaje ficticio llamado Marfelino, que íbamos Marfelino y yo a la luna y hacíamos viajes de exploración, ¿tú sabes? Y él era la torre de control que nos recibía, hasta que se cayó Scharninger, y él me dijo, no voy para allá, no. Ya, qué bien. Pero de todos modos, tu padre quedó satisfecho, complacido de su participación en esos acontecimientos. Sí, yo creo que él, bueno, lo vivía con mucho orgullo y me lo contaba. Porque ya me contaste que desertó el oficial Peguero, que estaba relacionado con él. Él se quedó. Él no desertó. Después de la intervención militar de Estados Unidos, hubo mucha gente que desertó. Sí, pero él no, mi padre no se fue del lado nunca de lo constitucional. De hecho, nunca quiso que le mencionaran algunos nombres de lo que todavía hoy se mencionan. Él nunca los quería mencionar, esas personas, que especialmente los que atacaron el puente. Los que atacaron el puente. No, él no. Es decir, a Elías Wessing. No hay forma. Ya. No hay forma de que, no con odio ni resentimiento, pero no lo asimilaba. No, él decía que como que atentar contra su propia gente, así. ¿Y ustedes como familia han tratado de recuperar la historia de su padre? Bueno, sí, por eso de una vez, desde que Laura me dijo, yo le dije, sí, vamos, quiero ir, porque realmente a mí me llena de orgullo. Siento que hay algo que estoy haciendo algo bien para él, para su memoria, para sus hermanos, sus hijos, todos los que quedan vivos, porque es importante que se recuerde ese legado y que una foto que nosotros vemos desde la infancia, que la vemos en todas las partes, nadie sabe quién atravesó los camiones ahí, y que después de tantos años, entonces... Sí. ¿Te sientes orgulloso de Hipólito? Sí, muy orgulloso, y él, de hecho, aunque ya no con armas, pero yo sigo con estas inquietudes revolucionarias, siempre actuando en favor de la sociedad, con la Asociación de Agrimensores, ahora con los proindependientes. Qué bueno, me alegra muchísimo, Miguel, que hayamos podido tener esta conversación y que hablemos de tu padre, de Hipólito, que fue una persona que emprendió una acción en un momento que resultó decisiva y hasta cierto punto también protagónica. Sí. Porque en definitiva, esa batalla del Puente Duarte del 27 de abril fue una batalla también decisiva en ese acontecimiento, que fue el intento de restablecer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que había sido derrocado el 25 de septiembre de 1963.
y eso igualmente definió una figura valiosísima, de gran trascendencia en la historia de República Dominicana, Sí, claro. que es la de Francisco Alberto Caamaño y todo el equipo, Juan María Lora Fernández y tantos otros que estuvieron ahí junto con él como parte de su equipo, de su comando mayor. Y esa batalla yo veo, por eso yo me siento muy orgulloso de mi padre, porque yo veo que las patanas en el puente son la firma de esa batalla. La firma, definitivamente, esa es la rúbrica Sí. de esa batalla y de la Revolución de Abril también, Sí. también porque el 27 de abril es el día decisivo. Aunque siguieron otros acontecimientos, obviamente están otros días muy trágicos. El intento de recuperación de asalto del Palacio Nacional fue un día igualmente bastante doloroso. Y eso, bueno, pues ahí murió Fernández Domínguez, Sí. Euclides Morillo, Juan Miguel Román, así que Ilio Capocci, que es un acontecimiento importante de la historia. Miguel, muchas gracias. Miguel Baloy, muy agradecido porque haya comparecido, me haya traído las fotos de tu padre también y hayamos podido presentarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por esta interesante conversación sobre tu padre, don Hipólito Baloy Perdomo. Polito. Fallecido el 10 de mayo o 12 de mayo. 10 de mayo. 10 de mayo del año 2010. Muchas gracias, señores, por la compañía.